palabra del Señor dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre, venimos ante ti en esta tarde, Señor, después de un día de trabajo, Señor, pero en este tiempo apartamos, Señor, un tiempo en la semana según tu bondad para con nosotros, Señor, para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor, como iglesia, Señor, y como dice nuestra confesión, Señor, venimos en tu providencia, Señor, a adorarte, a recibir tu palabra, que es gracia para nuestras vidas, Señor, y así, Señor, poder continuar lo que resta de la semana y una vez más ser bendecidos en el día del Señor. Padre, bendícenos, bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tu pueblo, que sea tu palabra, Señor, la que obre en nuestros corazones, Señor, que nos ayude a ver esta visión gloriosa de tu Hijo. Bendícenos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a estar en este salmo y vamos a estar particularmente viendo el versículo 1, aunque a lo largo de este estudio, este sermón, voy a hacer referencia a todo el salmo, pero particularmente me gustaría que enfocáramos y pusiéramos nuestra atención en el versículo 1. Este salmo es un salmo que en lo particular ha sido un salmo que ha impactado mi vida en lo personal. Ha sido un salmo que desde que lo leí por primera vez y lo estudié y escuché a otros hermanos predicar de este salmo, leer comentarios, fue un salmo que realmente, como ya lo dijo, cambió mi vida, cambió mi forma de cómo veía la escritura, en el sentido de que ahora podía entender cómo el Nuevo Testamento particularmente habla de y hace referencia a este versículo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y así pude llegar, por la gracia de Dios, a un entendimiento más pleno de quién es nuestro Señor, qué está haciendo en la historia y cómo es que Él es el Señor y Rey sobre todas las cosas. Y así, hermanos, es mi anhelo que el día de hoy podamos ver a Cristo como el Señor y que podamos entender qué significa esto, que Cristo es el Señor, y cómo este salmo, este versículo nos apunta a esta realidad cuando Cristo vino en la carne y ascendió a los cielos. Como ya mencioné hace unos momentos, este salmo y particularmente el versículo 1 es uno de los versículos más citados en el Nuevo Testamento. Hay demasiadas citas, ya sea directas, donde los autores del Nuevo Testamento citan directamente este versículo, o hacen referencias o alusiones al versículo 1. Ahora escuchen esto que es impactante, y lo fue para mí. Es que este versículo en particular no nada más es del versículo más citado en el Nuevo Testamento, sino que es uno de los más citados a lo largo de la historia de la iglesia. Es un versículo que la iglesia ha atesorado en sus corazones.
y que lo han usado como un impulso para llevar a cabo la misión de Cristo en la tierra, es decir, la gran comisión. Y de una forma práctica también, hermanos, las probabilidades que tú hayas leído una referencia a este versículo en el Nuevo Testamento, en tu devocional personal, son muy altas. Así que, una vez más, va a ser conveniente que para nosotros entendamos este versículo, este pasaje en general, y podamos vivir a luz de él, en fidelidad a él. Una vez más, veamos el versículo. El título de este sermón, este estudio, es Jesús es el Señor. Noten conmigo una vez más el versículo 1. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí lo primero que vemos, hermanos, es que Jehová le dice al Señor. Ahora, este salmo lo escribió David, y David está hablando en tercera persona. David está diciendo: Jehová, Dios, Yahvé, le dijo a mi Señor, al Señor de David, al Señor de David. David está escribiendo acerca de la promesa de aquel Mesías que habría de venir. Si recuerdan, el domingo pasado especialmente, recuerdan que leímos en el servicio el pacto davídico, ¿recuerdan? Segunda de Samuel, capítulo 7, donde David, si recuerdan, quiere construirle un templo a Dios después de haber vencido a los enemigos de Israel. Y David le dice al profeta Natán que él anhelaba construirle una casa a Jehová, un templo. Y Natán después recibe una revelación de Dios. Dios le habla a Natán, al profeta, y le dice, básicamente, resumiendo, Dios le dice: David, tú me vas a construir una casa. Tú sabes que yo no habito en templos hechos por manos humanas. De hecho, nunca les he pedido que me construyan un tabernáculo todo este tiempo desde que lo saqué de Egipto. Y le dice Dios a Natán que le diga a David, le dice: Natán, dile a David que yo le voy a hacer una casa a él. ¿Y a qué se refiere? Dios, el Señor, le dice que él, de la simiente de David, habría un rey que vendría después de él, y sería un rey cuyo reino e imperio sería eterno, que no sería conmovido. Bueno, es esta promesa a la cual David hace referencia. En el libro de Hebreos se nos dice, y en el libro de Hechos también, se nos dice que David, hablando por inspiración divina, por medio del Espíritu Santo, David escribe y dice que Jehová le dijo al Señor de David. Ahora la pregunta es: David, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor a quien Jehová le dice lo siguiente? Sabemos una vez más que Dios le prometió a David que de su linaje vendría el rey, el Mesías, un rey cuyo imperio y reino sería eterno y no sería conmovido. Un rey que, aunque fuera descendiente de David, sería mayor que David. Ahora nosotros sabemos, por el Nuevo Testamento particularmente, que Jesús es el hijo de David. Que Jesús es el hijo de Abraham, pero también es el hijo de David. Que Jesús es el rey prometido, aquel que Dios le prometió a David, que aunque fuera de nuevo de su linaje, sería mayor que él y que sería su Señor. Me gustaría leer un pasaje en Mateo 22,
donde Jesús les hace la siguiente pregunta a los fariseos. En Mateo 22, versículo 41, dice así: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Los fariseos le dijeron: de David. Versículo 43, Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, versículo 44, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús básicamente les está diciendo que Él era el hijo de David. Si recuerdan, cuando Cristo en su entrada triunfal hosana al hijo de David. Pero esto ellos lo entendían, pero Jesús les dice: ¿quién es mayor? Si David es el Rey Supremo que ustedes tienen como ejemplo, ¿por qué David mismo lo llama su Señor? Su Señor. Así que Jesús aquí nos muestra que Él es el hijo de David, pero que también ese hijo de David era el Señor de David. Jesús sería de su linaje, pero sería su Señor, el Hijo de Dios, un rey por encima de Él. Ahora aquí empezamos a ver qué significa cuando decimos Cristo es el Señor. Cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Jesús es el Rey. Estamos diciendo que Jesús es Dios. Estamos diciendo que Jesús es a quien se le debe toda la obediencia y que todos los reyes de la tierra deben someterse a Él, incluyendo el rey más grande que tuvo Israel, David mismo. Es un rey, nuestro Señor Jesús. Él afirmó que Él era rey. Y así, tú el día de hoy, hermano, hermana, joven, tú tienes que saber quién es Cristo. Y no nada más lo tienes que ver como Salvador. Jesús es nuestro Salvador, ciertamente. Él murió y resucitó para nuestra justificación. Pero Él ascendió y Él vino como Rey. Murió como siervo, pero resucitó como Rey victorioso y se sentó a la diestra de Dios. Y ahora Él demanda de todos que se sometan a Él. A Él se le debe la obediencia de las naciones, de cada persona, de cada familia, de cada individual. Jesús es el Señor. El Señor dicta cómo tú has de vivir. El Señor dicta como Rey lo que requiere de su creación. Porque si recuerdan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por Él fueron todas las cosas creadas. Cristo era desde la eternidad con el Padre, y por medio de Él todas las cosas fueron hechas, así que a Él se le debe la obediencia, porque es nuestro Creador. Él es nuestro Creador, pero también es nuestro Señor. Él es nuestro Rey, y a Él se le debe la obediencia. David, una vez más, como autor de este salmo, bajo inspiración del Espíritu Santo, siendo profeta de Dios según el libro de Hechos, escribe la promesa que el Padre le hizo al Hijo desde la eternidad. Noten el versículo una vez más. Jehová dijo a mi Señor. Aquí el Padre
le está hablando al Hijo. El Padre le está hablando al Hijo y le está diciendo: tú, Hijo, Hijo amado desde la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, siéntate a mi diestra. Dios es el que le está haciendo esta promesa a su Hijo que vendría después en carne. Y le hace esta promesa desde la eternidad, desde antes de que Él mismo fuera encarnado. David ya escribe acerca de esta promesa. Y le dice: Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Todas las cosas se van a someter a ti. Ahora escuchen esto, hermanos. La historia se rige por esta gran verdad. Tú puedes entender hacia dónde va la historia. El cristiano no vive en una ignorancia de cosmovisión. El cristiano no está viviendo a ciegas acerca del futuro. El cristiano no vive a la deriva, sin una dirección, sin un mapa, en incertidumbre, no sabiendo a dónde va la historia del mundo. Nosotros como cristianos sabemos estas promesas y sabemos que Dios el Padre le dijo al Hijo que todas las cosas las pondría debajo de sus pies, que Él sería el Rey. Y así nosotros, hermanos, podemos tener esta cosmovisión, podemos guiar nuestra vida bajo esta certeza. Que todas las cosas, toda la historia va en esta dirección. Si recuerdan, en el libro de Efesios, Pablo dice en el capítulo 1, el misterio de Dios, el misterio que había sido oculto en tiempos pasados, pero que ahora había sido dado a conocer. ¿Cuál era ese misterio? Eso que todavía estaba velado en el Antiguo Testamento. Ya estaba en operación este misterio, pero estaba velado. Pablo dice que el Padre estaría en Cristo reuniendo todas las cosas, estaría reconciliando todas las cosas en su Hijo. Judíos y gentiles, todas las cosas Cristo las reconciliaría consigo mismo. Todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Padre le dijo al Señor de David, a Cristo, a nuestro Señor: siéntate a mi diestra, tú eres Rey, tú eres el Señor. Una vez más, vean conmigo el versículo 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, aquí la imagen que vemos de Jehová diciéndole al Señor de David, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, y Jehová le dice: siéntate a mi diestra. Y la imagen, hermanos, es la de un rey siendo entronizado, como un rey legítimo, el heredero a un trono, el único digno de reinar. Si pueden pensar en alguna película, especialmente cuando películas en las que se presenta la imagen de un rey que va a tomar la corona, una película medieval por así. Esta es la imagen. Es la imagen de Dios recibiendo a su Hijo para sentarse en el trono, a reinar como el Rey y Señor de todas las cosas. Y noten cómo le dice: aquí, siéntate a mi diestra. Ahora, muchas veces leemos esto y lo profesamos, lo decimos en el credo: Cristo se sentó a la diestra del Padre. ¿Pero qué significa esto? ¿Quién es digno de sentarse a la diestra del Padre? Solo aquel que es el Señor, Dios y Rey sobre todas las cosas.
Así que el sentarse a la diestra de Dios no solamente implica dignidad. Cristo es digno por su obra, por su persona, por quién es Él. Porque, como dice Filipenses, aquel que se despojó de sí mismo y murió y resucitó, Cristo, Dios lo exaltó hasta lo más sumo. ¿Recuerdan? Por su obra, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él es digno. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria y el honor y todas las cosas y el poder. Pero escuchen, esto no nada más es una imagen de un rey que se sienta en dignidad a hacer nada, sino que sentarse a la diestra de Dios significa que aquel que se sienta con toda la autoridad y poder de Dios. La diestra de Dios, recuerdan, en la Escritura representa, cuando pensamos en la diestra de Dios o en la derecha de Dios, en su mano poderosa, cuando lo leemos recordamos que significa, lo vemos cuando Dios dice que se involucra activamente en los asuntos de la tierra y por su pueblo. Si recuerdan, en el Éxodo, Dios dio libertad a su pueblo de Egipto con gran poder, y Moisés canta lo siguiente en Éxodo 15, versículo 3. Vean conmigo esto. Éxodo 15, versículo 3 dice así: Jehová es Moisés cantando después del Éxodo. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en la mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Versículo 5, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Versículo 6, noten cómo dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. La diestra de Jehová, su mano derecha, es magnificada en poder, según este texto, al haber vencido y destruido a todos los enemigos de su pueblo, es decir, a Faraón. Cuando leemos una vez más acerca de la resurrección de Cristo, leemos las palabras que Cristo ascendió a la diestra del Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Cristo ascendió a la diestra de la majestad en las alturas, como Rey, como aquel que va a ejecutar los planes y los juicios de Dios, que va a guiar toda la historia se está moviendo por su poder y su mano. Cristo no es un Dios lejano, que no está involucrado en su creación, sino que Él ejecuta los planes de Dios. Él trae juicios sobre los inconversos. Él purifica a su iglesia. Él avanza su reino por medio de su iglesia. Él trae salvación a sus escogidos. Él gobierna, Él pone y quita reyes. Y a Él se le debe toda la obediencia, pues Él está sentado a la diestra del Padre. Escuchen cómo dice Matthew Henry acerca de esto. El puritano Matthew Henry dice: el Señor ascendió al más alto honor, confiado con un poder soberano, absoluto, tanto en el cielo como en la tierra. Dice Matthew Henry, cita: siéntate a mi diestra. Sentarse es una postura dominante. Se sienta a dictar ley, a juzgar. Es una postura eterna. Se sienta como un rey para siempre. Sentarse a la diestra de Dios denota tanto su dignidad como su dominio, la honra puesta sobre Él y la confianza depositada en Él por el Padre. Me gusta como dice lo siguiente, y cito Matthew Henry:
todos los favores o todas las bendiciones y juicios que vienen de Dios al hombre y todo el servicio que viene del hombre a Dios pasan por su mano. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo en esta última frase Matthew Henry? O sea, todo lo que viene del Padre para nosotros viene de la mano de Cristo el Señor. Él ejecuta todos los juicios, pero también Él nos derrama de todas sus bendiciones. Cristo es el Señor, Jesús es el Señor. Y esto fue una vez más, hermanos, después de haber llevado esta vida de obediencia, después de sus padecimientos, de su muerte y su resurrección, después de habernos comprado con el precio de su sangre, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas, como dice Hebreos. Ahora vean rápidamente el versículo 2 conmigo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. En la teología, más bien en la escritura, y explicada por la teología pactual, pero realmente la escritura es bastante clara acerca de esto, creemos la Biblia. Sión en el Nuevo Testamento representa no Jerusalén física, terrenal, como lo fue en el Antiguo Pacto, sino que a luz del Nuevo Testamento, Sión representa Jerusalén celestial. Lo podemos ver en Gálatas 4 y en Hebreos 12, donde se nos dice que nosotros pertenecemos a la Jerusalén celestial, a la Sión de Dios. Que como creyentes nos hemos acercado a Sión, la ciudad de Dios, a la misma presencia de Cristo, donde Él está sentado a la diestra del Padre. Y una vez más aquí denota que el reino de Cristo es un reino más grande que el de David mismo. David reinó sobre Jerusalén en Sión física, pero a luz del Nuevo Testamento Cristo se sentó a reinar sobre Sión, en Jerusalén, pero la Jerusalén celestial, la que está sobre todo el mundo, en la misma presencia de Dios. David tuvo un trono y tuvo un reino, pero Jesús tiene un trono y un reino superior al de David. Es un reino universal, más alto, más grande, más poderoso que el de David. Desde ahí desde ahí el Señor envía su poder, desde ahí Él reina en medio de sus enemigos, domina en medio de sus enemigos. Noten una vez más el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo, Jesús siendo el Señor, Jesús mismo dijo que a Él se le había dado toda potestad para reinar. Toda potestad, no nada más en Jerusalén, no nada más en el cielo, sino que se le dio toda potestad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Un reino universal, un reino más grande. Jesús mismo, al estar siendo cuestionado, ridiculizado por los fariseos, el sumo sacerdote, ¿me escuchan?
cómo en medio de esta burla que le hacen al Señor en su juicio, Él anuncia el juicio que Él traería sobre ellos después de que Él ascendiera a la diestra del Padre. Noten Mateo 26, 63 y 64. Mateo 26, 63 y 64, Jesús dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Noten cómo respondió el Señor. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Desde ahora, Jesús les dijo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en juicio sobre ustedes, incrédulos, viniendo en juicio en las nubes del cielo. Hermanos, nosotros servimos a un rey. Nosotros servimos al Dios Todopoderoso, al Señor que ejecuta juicio sobre los incrédulos. Y efectivamente el Señor vino en juicio a esa generación incrédula de judíos. Literalmente esa misma generación, vivió el juicio de Dios, de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra del templo. Cristo trajo juicio y ellos sabían. Y ahora en aplicación, si tú estás aquí y no estás en Cristo, hoy se te está anunciando a Cristo, al Señor, a Jesús, el Señor. Se te está anunciando a aquel quien es Rey sobre todas las cosas, a quien tú le debes la obediencia. Pues si no te arrepientes, Él traerá juicio sobre tu vida. Si permaneces en incredulidad. ¿Y cómo te preguntas cómo es que Él va a traer juicio? Muchos fariseos se burlaron de Jesús. Lo crucificaron incluso después de estas advertencias. Bueno, Cristo en su providencia ejecuta sus juicios de diferentes formas, de diferentes maneras. Y si mueres en incredulidad, en ese día te darás cuenta que efectivamente Él es el Señor. Muchas veces, y me gusta cuando evangelizamos, uso esta analogía, no analogía, pero esta forma me gusta porque realmente nos trae el sentido y nos hace considerar las cosas. ¿Cuánta gente, y tal vez ya lo he mencionado antes, pero cuántas veces no vemos tragedias que pasan en la vida? La tragedia, si ustedes saben, de aquellos surfistas que fueron a México, a Ensenada, a surfear y fueron asesinados, ejecutados. Y uno pensaría, bueno, estos jóvenes no hicieron nada malo, estaban surfeando, estaban disfrutando de la vida. Ahora, yo estoy asumiendo que ellos no eran cristianos, tal vez sí lo eran, no lo sé, pero suponiendo que no lo fueran, creo que no lo eran, pero no sé los detalles. Pero pongan cualquier ejemplo de cualquier tragedia que se puedan imaginar sobre una persona que no era creyente. Y una tragedia que podemos decir, ¿cómo es esto? Tenía toda la vida por delante. Bueno, Cristo trae juicio sobre los incrédulos.
Recuerden, hermanos, que nadie merece un día más en esta tierra. Que todos los días de tu vida, cada día que tú despiertas, es la bondad del Rey. Es su misericordia que te otorga un día más de vida en esta tierra. Él es paciente y te está llamando y te dice, arrepiéntete. Pero llega su paciencia a un límite y solamente Él lo sabe cuándo es, y trae juicio. Y muchos dicen, bueno, pero ¿cómo es que Dios trae juicio sobre las personas, tragedias sobre gente buena? Ese es el problema. El hombre no es bueno. El hombre nace en pecado y vive en una vida pecando, ignorando a Dios, ignorando al Rey. No importa cuántas cosas buenas delante de los hombres hagan, esto no trae justificación de la incredulidad y del rechazo al Rey, al Señor. Y Él tiene todo el derecho. Él fue el que te dio la vida y a Él le pertenece todos los días de tu vida. Y Él puede decidir como Dios, eso significa ser Dios, que a Él le pertenecen todos tus días. Así que la tragedia más terrible que podamos pensar, debemos también considerar que Jesús es el Señor y que Él trae juicio. Ahora, esto no significa que no seamos misericordiosos, que no nos compadezcamos de la gente, pero no nos compadecemos por el pecado, nos compadecemos pues mueren en esa incredulidad y en esa rebeldía por causa del pecado. Y nos dolemos, y esto nos lleva a proclamar con más valentía y fuerza que Cristo es Rey y que los está llamando el día de hoy a que se sometan a Él. No sea que su ira se encienda, su santa ira, su justicia, y caiga sobre ti. Así que arrepiéntete. Él es paciente y Él te está llamando el día de hoy, por medio de su palabra, a que te rindas al Señor, al Rey de tu vida y al Rey de todas las cosas. Versículo 1, una vez más, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ya lo he mencionado hace unos minutos, pero aquí vemos cuánto va a durar el reino de Cristo. Y Dios dice que es hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y estas promesas son fieles, son inmutables, y el Padre las va a cumplir. Dios va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí la idea es que va a poner su pie encima del cuello de sus enemigos. Y hay dos formas de venir a Cristo. Hay dos formas de venir a Él, o más bien de reconocerlo a Él como Rey. Noten cómo dice el versículo 3: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Aquellos que vienen voluntariamente, el pueblo del Señor, sus escogidos, aquellos que vienen a Él porque fueron atraídos por la gracia de Dios, escucharon las advertencias, el pueblo se ofrece voluntariamente a Él. Obviamente entendemos que hay una obra interna por el Espíritu, pero tú tienes la oportunidad de rendirte a Él. La otra forma la encontramos en el versículo 5.
El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. O puede ser aplastado por su pie y ser lanzado al lago de fuego, y ahí reconocer que Jesús es el Señor. Cristo va a hacer esto, y ya lo está haciendo. Lo está haciendo desde que Él ascendió a la diestra del Padre. Y tú y yo, hermano, hermana, fuimos regenerados por su gracia, por su misericordia, tal vez en un juicio temporal, por medio de ese juicio, esa aflicción que Él trajo, pero sin embargo fue una aflicción que produjo humillación delante del Rey, y nos rendimos a Él. Él nos trajo con esa bondad, y el día de hoy, si tú estás aquí sin Cristo, tienes esa oportunidad de venir a Él voluntariamente. Pero una vez más habrá aquellos que serán aplastados por Él. Concluyo con esto, hermanos. Jesús es el Señor. Y nosotros predicamos a un Cristo resucitado, a un Cristo poderoso, a un Cristo sentado a la diestra de Dios, a un Cristo Rey, a Cristo que se le debe toda obediencia. Y así nosotros vivimos, y vivimos entendiendo esta realidad en la historia, y regimos nuestra vida entendiendo esta verdad. Y esto nos anima a predicar con valentía, nos anima a ver cada día como un día más de su gracia para con nosotros, y nos anima a anunciarlo con urgencia a aquellos que están perdidos. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.